Bien, hemos visto entonces cómo se calcularía en el apartado anterior la relación señal a ruido en predetección, antes del detector. Esa relación señal a ruido en predetección, de lo único que dependía era de la propia potencia de la señal recibida, de la potencia del ruido, de la densidad espectral de potencia del ruido, n sub 0 medios, y del ancho de banda de la señal transmitida, que de alguna manera, indirectamente, el ancho de banda de la señal transmitida depende del propio modulador que hemos utilizado. El siguiente paso entonces sería ver cómo se podría calcular la relación señal a ruido a la salida del detector. Y en este caso, el problema va a depender de qué detector utilicemos, de si es un detector síncrono, si es un detector de envolvente o un detector para FM, etc. Yo voy a coger un ejemplo que es el más sencillo posible, que es el de una modulación de BL con un detector síncrono. En una modulación de BL sabéis que la señal transmitida se escribe directamente como la amplitud de la portadora, del oscilador, por el propio mensaje, por la portadora, por coseno de omega sub ct. Como sabemos, esta señal es una señal que solo tiene componente en fase, no tengo componente en cuadratura, no tengo ningún término que sea el seno de la portadora. Y el ruido lo puedo escribir como una señal pasobanda con su componente en fase y su componente en cuadratura, con una componente en fase que voy a llamar n sub i de t por la propia portadora menos la componente en cuadratura por el seno de la portadora, de omega sub ct. Con estas dos cosas, lo que tengo es que la señal recibida, la señal que voy a tener en recepción, v de t, la puedo escribir como la componente en fase va a ser a sub c por x de t más n sub i, va a ser la suma de las dos componentes en fase, a sub c por x de t más n sub i de t, eso por el coseno de la portadora, menos la única componente en cuadratura que tengo es la del ruido, n sub q de t por el seno de omega sub ct. Sabemos además ahora entonces que si tengo un detector síncrono, la salida del detector síncrono es directamente la componente en fase de la señal que tiene a la entrada. Es decir, a la salida del detector síncrono yo lo que voy a tener es una señal I de t que va a ser la componente en fase de esa señal V de t. Es decir, va a ser A sub c por x de t más n sub i de t. A partir de esta señal es inmediato ver que la potencia de la parte correspondiente a la señal, que voy a denominar como S sub d, la potencia de la señal a la salida del detector, es la potencia de esta parte de aquí y que es directamente A sub c al cuadrado por la potencia de la señal X. Y la potencia del ruido la voy a denominar n sub d a la potencia del ruido a la salida del detector, la puedo ver como la potencia media de este término de aquí, de n sub i de t. Y eso sabemos que por estadística la potencia de la componente en cuadratura de la componente en fase es igual a la potencia media de la propia señal, es igual a n sub r, que habíamos visto que es igual a n sub 0 por b sub t. Además, sabemos que la potencia de la señal recibida, de la señal x sub c de t, es igual a AC cuadrado partido por 2, que es la potencia de la portadora, por la potencia de la señal original del mensaje x de t. Con todo esto, juntando todas estas piezas, yo ahora puedo escribir la relación señal a ruido en post-detección como la potencia de la señal en post-detección partido de la potencia del ruido en post-detección como 2 veces por S sub R partido por N sub 0 B sub T. O lo que es lo mismo como 2 veces la relación señal a ruido en predetección. Si además recordamos que para el caso de DBL, el ancho de banda de transmisión coincide con el doble del ancho de banda del mensaje original, entonces puedo reescribir la fórmula que tenía arriba, la relación señal a ruido en postdetección, la puedo dejar como directamente S sub R partido de N sub 0 por W, que es lo que nosotros habíamos llamado gamma.
Dicho de otra manera, el detector síncrono con una modulación de BL, este caso que estamos nosotros aquí estudiando, tiene exactamente el mismo rendimiento que una modulación en banda base. La relación señal-ruido en postdetección es exactamente igual a lo que llamábamos relación señal-ruido en banda base. Aquí tenéis resumidos las expresiones que habría para la relación señal-ruido, tanto para el caso de banda base como para predetección, como para postdetección y para cada una de las modulaciones que tenemos. Fijaros que la relación señal-ruido en banda base no depende para nada ni del tipo de modulador ni del tipo de detector que utilizo. Únicamente depende de la potencia de la señal recibida, depende del ruido que introduzca el canal y depende del ancho de banda del mensaje. W es el ancho de banda de la señal original, el ancho de banda de X de T. La relación señal-ruido en predetección, esta de aquí, depende ya del tipo de modulador que utilice, porque depende del ancho de banda de la señal transmitida. Es función de la relación señal-ruido en banda base, de la gamma que tenía antes, y del cociente que haya entre el ancho de banda de la señal original y el ancho de banda de la señal transmitida, entre W y B sub T. Ahora, la relación señal-ruido en postdetección, en último lugar, sí que va a depender del propio modulador que utilizo e incluso del detector que utilice. Para el caso de AM tendría esta expresión que tengo aquí, sería función del índice de modulación y de esta S sub xn, que es la potencia de la señal normalizada, de la señal X normalizada, y por supuesto siempre con la gamma. Como veis, la gamma es el factor común en todas las ecuaciones. Para el caso de dBl, como acabamos de ver, la relación señal-ruido en postdetección es exactamente igual a la relación señal-ruido en banda base, es igual a gamma, sin más, ¿vale? Fijaros que en el caso de AM el valor de la relación señal-ruido es inferior a gamma, porque esto es un número m cuadrado por sxn partido de ese mismo número más 1, es decir, este término es menor de 1, con lo cual la relación señal-ruido en postdetección para el caso de AM esto es menor que gamma. Pensad también que lo que queremos es tener una relación señal-ruido cuanto más grande mejor. La relación señal-ruido es la potencia de señal partido de la potencia del ruido, con lo cual cuanto más pequeño sea el ruido, más grande es la relación señal-ruido, o cuanto más grande es la potencia de la señal, más grande es la relación señal-ruido. Yo lo que quiero es que ese valor, el valor de la relación señal-ruido, sea lo más grande posible, con lo cual, a priori, dado un valor de gamma, el que sea, el detector de AM me va a dar peores resultados que una dBl. Por último, tendría aquí la expresión de la FM. En el caso de la FM, la relación señal-ruido en postdetección pues depende de 3 por D al cuadrado. D es el factor que hemos visto para la FM, que es la desviación máxima de fase, por la potencia de la señal normalizada y una vez más por gamma. No podemos asegurarlo siempre, pero si echáis alguna cuenta con estos valores, veréis que lo normal en un caso real es que este factor, este parámetro 3D cuadrado por sxn sea mayor de 1. Entonces, lo habitual es que esto sea mayor que gamma. Ya digo que lo voy a poner entre paréntesis porque teóricamente no lo puedo asegurar en el 100% de los casos, pero en cualquier caso práctico sí que lo va a ser. Esa es precisamente una de las ventajas que tiene FM sobre el resto de modulaciones, sobre las modulaciones en amplitud, que me va a dar una relación señal-ruido en postdetección que mejora a la relación señal-ruido en banda base. Por distinguir entre las tres, de alguna manera la relación señal-ruido en banda base podemos entenderla que es como una especie de figura de mérito que no se mide en ningún sitio, no se puede escuchar o medir en ningún punto de mi cadena del sistema de comunicaciones, pero es un parámetro que me vale como referencia, ¿vale? La relación señal-ruido en predetección es la que tengo antes del detector. Es un parámetro que interesa a un nivel más bien teórico, ¿vale? Y la relación señal-ruido en postdetección es la que tengo a la salida del detector. Y para entendernos, esta es la que escuchamos. Cuando tú escuchas una radio, si la radio suena con más ruido o con menos ruido, es culpa de la relación señal-ruido en postdetección. A mí, como oyente, como usuario, no me importa que el detector tenga una relación señal-ruido baja a su entrada, siempre que ese detector sea capaz de hacer un buen trabajo y darme a su salida una buena relación señal-ruido en postdetección.
Otro apunte más en estas fórmulas es que todas estas fórmulas están en unidades naturales. Bueno, todas estas y todas estas. Todo esto son unidades naturales. Es decir, cuando metáis aquí este ancho de banda en hercios, y esta gamma, que es adimensional, os va a dar un número y no os va a dar decibelios, os va a dar 10, lo que sea, o 20. Y eso luego tendréis que pasarlo a decibelios, haciendo el 10 logaritmo de esto, ¿vale? Un último apunte que nos quedaría hacer en este tema es lo que se denomina el efecto umbral. El efecto umbral es un efecto característico de algunos detectores cuando la relación señal-ruido a su entrada es muy baja. Entonces, el efecto umbral, como digo, lo que me está diciendo es que en el caso de algunos detectores, en concreto en el caso del detector de envolvente y del detector de FM, a la salida del detector voy a tener la relación señal-ruido que tenéis en las expresiones que hemos visto hace un momento, solo si la relación señal-ruido en predetección a la entrada del detector supera un determinado umbral. Dicho de otra manera, para un detector de envolvente, lo que voy a tener es que la relación señal-ruido en postdetección va a ser la que os escribí hace un momento, m cuadrado sxn 1 más m cuadrado sxn por gamma, solo si la relación señal-ruido de predetección, la que llamamos S sub n con R, supera un determinado valor umbral. Por el otro lado, si la relación señal-ruido en el predetección antes del detector no está por encima de ese umbral, pongo esa TH de threshold, de umbral en inglés, lo que voy a tener es que a la salida del detector no hay señal. Es decir, es como si el detector ni siquiera se encendiese. Esto ocurre, como digo, para el detector de envolvente y también para el detector FM. Para el caso de FM también voy a tener que la relación señal-ruido en postdetección va a ser S3D cuadrado S sub xn por gamma, solo si la relación señal-ruido en predetección está por encima del umbral. Como apunte, en general, el valor del umbral, el valor de esta relación señal-ruido en predetección límite, umbral, me lo van a dar en los problemas, y si no me lo dan, el valor estándar que se calcula, el valor típico, es de 10 decibelios. Si no tengo ningún otro dato, voy a utilizar una relación señal-ruido umbral en predetección de 10 dB. Y como digo, esto es algo que voy a tener que hacer siempre que tenga un detector de estas características. Si yo os doy un detector de envolvente y os pido cuánto vale la relación señal-ruido en postdetección a la salida de ese detector, la tendréis que calcular con esta expresión, pero tendréis que comprobar que se cumple esta condición. Si no se cumple esta condición, tendréis que decirme que no hay señal.